clase. Yo quiero comenzar, como no podría ser de otra manera, con la parte general. ¿Quién va a pasarlo? Con la parte general, y es entrar a lo que es el tema de los precedentes. Creo que de repente, doctores, pasan acá, porque de ahí no se ve nada. La parte general. Sobre los precedentes. El precedente va a tener su fundamento constitucional en una facultad que tiene la Corte Suprema de unificar criterios. Y para el caso concreto de nuestra materia, en el texto único ordenado de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo. ¿Cuál era la situación del precedente judicial en el Perú? En realidad, la situación del precedente judicial en el Perú no ha sido la mejor. Quien ha tenido el adelanto, digamos, ha llevado la delantera, ha sido siempre el Tribunal Constitucional a través de sus precedentes constitucionales. Muchos de los cuales son ya estudiados en las universidades y que en buena cuenta han superado esa concepción que teníamos de nuestras aulas universitarias de estudiar solo la ley. Hoy día quien no conoce el precedente sabe la mitad de lo que debe saber. Hay que conocer el precedente y cuando vas a resolver o cuando vas a absolver una consulta, si eres abogado de ejercicio, lo primero que tienen, ¿qué dice el precedente? ¿Qué dijo el TC sobre tal o cual tema? Pues bien, en el Poder Judicial un poco que nos habíamos quedado en el tema de los precedentes, salvo en materia penal. Y es por eso que el año pasado se decidió que había que darle un impulso al tema del precedente judicial, partiendo de la idea que la ley nos permitía establecer este tipo de precedentes. Por favor, el siguiente. A partir de este diagnóstico consideramos que era necesario establecer precedentes en materia de derecho laboral público y de derecho previsional, que son las ramas de estudio que nuestra sala aplica diariamente. El siguiente, por favor. El precedente de esta sala va a ser pues una decisión de un caso concreto y debemos distinguir entre lo que es el precedente judicial del acuerdo plenario. En esto hay alguna discusión doctrinaria, pero podríamos diferenciarlo de esta manera. El precedente judicial se origina en una sentencia, es decir, un caso concreto va a ser tomado por el tribunal y en base a ese caso concreto va a desarrollar un tema. Ahí estamos frente a un precedente judicial. Un acuerdo plenario, por el contrario, es un caso ya no concreto, sino un caso abstracto, es decir, un tema que se desarrolla por el tribunal en conjunto, o sea, si es uno, o por todas las salas de la materia, y resuelven emitiendo una resolución que es genérica, algo parecido a una ley. ¿Por qué? Porque no están resolviendo el caso A, B, C, sino están estableciendo pautas de cómo deben actuar los jueces frente a un tema concreto. Es lo que acaba de suceder con el Pleno Jurisdiccional Laboral en el que hemos participado. El precedente judicial en nuestra sala todavía está en construcción. Hemos ya emitido 5 precedentes, pero creemos que poco a poco se van a ir perfeccionando tanto en la redacción, en el contenido, como en los temas mismos, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué se busca? Fijar criterios de correcta aplicación e interpretación de las normas jurídicas. ¿Y cuándo es que la sala se preocupa por un precedente? Se preocupa cuando hay reiterados temas que se puede apreciar. Las diversas salas de las Cortes Superiores tienen criterios distintos. Tienen criterios distintos, cada cual tiene una interpretación y frente a eso se hace necesario una unificación en aras de la seguridad jurídica y sobre todo en aras de la transparencia. No puede ser que en un distrito judicial
un mismo caso se vea como A, en otro como B y en otro como C. Estamos en el mismo país, en las mismas normas, en las mismas leyes, y ello no es posible. El precedente hemos dicho que es obligatorio para el juez. Sin embargo, podría ser el caso que un juez se aparte del precedente. Claro, se ha contemplado la posibilidad de apartarse, pero ¿cuándo un órgano jurisdiccional se va a apartar? Siempre que se presenten circunstancias particulares de ese caso. No es que me aparto simplemente invocando el artículo 22 de la ley orgánica, no. Tengo que ver que ese caso del que me sirve para apartarme es parecido, pero no es igual o similar al precedente y por lo tanto puedo salirme del precedente. Además, debo fundamentar tanto la fundamentación jurídica como los hechos mismos, que me llevan a mí a decir, yo juez no aplico el precedente. En todos los demás casos, el juez que no aplique el precedente, pues estaría un poco entrando en una situación difícil. Alguien podría hasta cuestionar su idoneidad o su imparcialidad, su conocimiento y quizás podría ser objeto de otros cuestionamientos. Si el juez sabe apartarse, no hay ningún problema. Por eso es que con esto rebatimos esa posición que se dice que el precedente limita la independencia de los jueces. Eso no es cierto. El juez que se sienta capaz de apartarse del precedente lo puede hacer. Nada lo obstaculiza ni le impide, siempre y cuando, eso sí, el juez pues sustente adecuadamente por qué se aparta. Siguiente. La publicación. Miren, esta aula virtual es parte de un efecto que debería tener la publicación. La ley exige que se publiquen, y si bien es cierto los precedentes se han publicado en el peruano, si bien es cierto se ha enviado oficio de acompañando estos precedentes a las distintas cortes, nos encontramos que muchas veces ni se conocen. ¿Por qué? Porque a veces el presidente de corte está tan ocupado que pues no lo difunde, pasa por ahí desapercibido. El peruano lo publica con letras tan chicas y sin ninguna referencia especial que a veces no lo leen. Y tal es el caso que hay precedentes que ya se publicaron en el peruano, sin embargo, nadie los conoce. Cuando uno salieron publicados tal día el peruano, nos miran sorprendidos y dicen, ¿ah, sí? Esas sorpresas hemos querido evitarlas de todas formas, publicándolo en el peruano, publicándolo en la página web, ahora a través de esta aula virtual y bueno, todas las formas que se pueda, y ustedes van a ser también agentes transmisores de la existencia del precedente. Porque si ustedes comentan que existe tal precedente, alguien se preocupará de entrar a buscarlo a la web, de buscarlo en el peruano, de buscarlo, en fin, prestarlo, copiarlo de algún libro y tener conocimiento. Porque con eso, quien viene a esta sala sabe qué va a suceder con su caso en cada uno de los supuestos del precedente. Bueno, frente al precedente judicial existe el precedente constitucional que lo emite el Tribunal Constitucional. En esta clase no vamos a hacer mayor desarrollo al precedente constitucional, solamente precisar que el precedente constitucional tiene una fuerza parecida a una ley. Y digo parecida porque no es una ley, alguien diría que tiene fuerza de ley. ¿En qué sentido? En que todo lo tienen que acatar, incluso la administración pública, aun cuando no haya participado de un proceso, si toma conocimiento de la existencia de un precedente, debe aplicar el precedente constitucional. Ya. Nosotros, como sala, estamos facultados, le había dicho, para emitir precedentes judiciales. Y bueno, y la pregunta viene, ¿y esto del precedente judicial, el precedente constitucional, en qué se diferencian? La diferencia no la voy a hacer yo, sino la va a hacer el Tribunal Constitucional al resolver el caso 3741. Cuando resuelve en su sentencia 3741 nos va a decir, el precedente judicial se reclama y se aplica en sede judicial. El precedente constitucional se aplica en general, es decir, estés en sede judicial, estés en sede administrativa,
y nos dice que es algo parecido a una ley, lo que acababa de comentarles. Esa es la diferencia. En cambio, el precedente judicial requiere pues que haya un proceso en que deba de aplicarse el mismo. Ahora que yo pienso que como una cosa práctica, esta definición que nos da el tribunal, nosotros la podemos ampliar en el sentido que todo juez que conoce el precedente lo aplica, ¿no? Incluso creo yo que todo funcionario que sepa de la existencia del precedente debería aplicarlo. No veo la razón por qué tenga que un poco encorsetarse en esta definición que nos da el Tribunal Constitucional. Sin embargo, esta es la definición que nos ha dado. Siguiente. Los precedentes. Desde el año 2011 hemos iniciado con la cultura del precedente. Hemos iniciado la cultura del precedente y el primer precedente que se emitió fue el recaído en la casación 670 de 2009 Cusco sobre la bonificación personal de los profesores. Ponente, señora Araujo Sánchez. ¿Qué pasaba en este caso? Lo sintetizo. Existía la discusión si la remuneración básica de los profesores, que había sido fijada en 50 soles, debía o no servir de base de cálculo para el pago de la remuneración personal o algunos beneficios colaterales que correspondían a los maestros como consecuencia de su propia ley. Este tema se complicaba porque si bien es cierto la básica era 50 soles, existía el Decreto Supremo 196, el cual estableció que solo este incremento era para efectos de la básica y su incidencia en la remuneración principal, más no para los colaterales. ¿Qué se estableció? Se estableció que esta remuneración personal de 50 soles necesariamente iba a ser base de cálculo para la remuneración personal y para algún otro pago que fuera en función de la básica. Se hizo una prioridad entre el decreto de urgencia 105 y el decreto supremo 196. Por principio de jerarquía, el 196 frente al 2001, que era el decreto supremo, tenía prioridad, mayor jerarquía, y por lo tanto se concluyó que los 50 soles eran la base de cálculo para el pago de la bonificación personal. El tema podía resultar discutible. Sin embargo, tenemos que, de acuerdo al Decreto Supremo 057, toda bonificación personal se calcula sobre la básica. Y si la básica de un profesor era 50 soles, su remuneración personal también tenía que ser sobre esos 50 soles, ¿no? En el caso de ellos, el 2% de la remuneración básica. Las tesis en contra nos decían que el 847 había establecido que las remuneraciones se pagaban en sumas líquidas, pero en sumas fijas, perdón. Pero eso es evidente y nadie lo discute. Lo que pasa es que esta norma lo que más apuntaba era a evitar mecanismos de indexación. Y en cuanto al 196, era una norma de inferior jerarquía. Creo yo que si el gobierno de turno hubiera utilizado un decreto de urgencia para reducir los alcances del 105, hubiera tenido mayor éxito. El tema fue que no sucedió así. Y frente a esta situación, se ha preferido establecer el criterio del decreto legislativo 105 sobre la remuneración básica. Entonces, la conclusión es que el precedente siempre va a ser que la remuneración básica del profesor en 50 soles va a servir de base de cálculo para el pago de la remuneración personal o de aquella otra bonificación o derecho que se calcule sobre la remuneración básica. Por favor, pase. Y tienen el texto, eso ya usted lo copia. Adelante, pase. Avanza. Sigue, sigue. Avanza. Sí, para pasar al segundo precedente.
Ahora sí, el segundo precedente es la forma de cálculo de la remuneración especial. ¿Qué tenemos en este caso? Teníamos una discusión. Siguiente, por favor. En materia de derecho laboral público existe la remuneración especial o la bonificación especial establecida por el Decreto Supremo 051 y también existe la bonificación diferencial establecida por el artículo 53 del Decreto Legislativo 276. La discusión era en que se había confundido, y se sigue confundiendo, el concepto de remuneración de bonificación especial con bonificación diferencial. El Tribunal Constitucional ya había establecido que la bonificación diferencial se calculaba sobre la remuneración total, mientras que el 051 estableció que la bonificación especial se calculaba sobre la total permanente. Como ustedes conocen, la remuneración total es mayor que la remuneración total permanente. Entonces era natural que los trabajadores recurrieran buscando que se les calcule su bonificación especial con la remuneración total, en el entendido que esa bonificación especial era una bonificación diferencial. Cosa que no es cierto porque la bonificación diferencial se paga en función de ciertas características propias del trabajo del servidor público, mientras que la bonificación especial fue dada por el 051 en forma genérica. Y al darse en forma genérica en su artículo 12, estableció para todos los servidores públicos este pago. En este precedente se hace esa diferencia y queda claro que una cosa es la la bonificación diferencial que se calcula sobre la remuneración total y otra la bonificación especial que se calcula sobre la remuneración total permanente. De esa manera el juez al resolver ya no tiene problema y no debe confundirse. Ningún juez podría confundir la bonificación diferencial con la bonificación especial porque son normas de naturaleza distinta y contenidas en normas jurídicas distintas. Pasa. El tercer precedente está relacionado al famoso pago de CAFAE. Ingeniero, ¿qué pasaba con el CAFAE? Bajo el nombre de CAFAE, los servidores públicos habían venido recibiendo, y aún en algunos casos reciben durante la década del 90, a partir de la década del 90, una serie de pagos que no tenían concepto remunerativo porque la política era no incrementar remuneraciones. Estos pagos los hacía el CAFAE, que son las siglas del Comité Administrador de Fondo de Asistencia y Estímulo. Este CAFAE, en sus orígenes, se formaba con las multas que se aplicaban a los trabajadores públicos por medida disciplinaria, con los descuentos por tardanzas, por las actividades que realizaban los CAFAES y luego, en la década del 90, por transferencias que hacían los organismos públicos. Acá el tema fue este. Los pensionistas consideraban pensionistas de la 2530 consideraban que tenían derecho a percibir el CAFAE en su condición de pensionistas, porque la afirmación era: somos trabajadores que tenemos un régimen de reajuste similar a los activos y por lo tanto si los activos perciben CAFAE, nos toca CAFAE. Acá sí hubo bastante problema porque muchas cortes resolvieron que el CAFAE formaba parte de la de la pensión que correspondía a los señores pensionistas de la 2530. Este tema llega a la Corte Suprema como un tema polémico. En algunos casos venía con 2 sentencias favorables, en otros casos venían con una sentencia revocada. Lo cierto es que es un tema que originó debate y mucha profundidad de análisis en por qué el CAFAE no era una remuneración. Para tal efecto tuvimos que recurrir a la frondosa legislación del CAFAE desde sus orígenes. Esa lo tienen ustedes en la diapositiva
y en toda la normatividad existente sobre CAFAE se manifiesta el carácter no remunerativo de esta norma, pero no solo porque lo diga en la norma que no es remunerativo, sino por el destino al que estaba dirigido a financiar estos pagos por CAFAE. En algunos casos fueron para fines de previsión social, otros casos para préstamos de vivienda, para distintos beneficios de los trabajadores activos se destinaron los fondos de CAFAE. Ya en las últimas épocas se destinó también como un pago para aquellos trabajadores que se quedaban fuera de hora, sea por un refrigerio, trabajando, entonces reciben un refrigerio, una movilidad. Entonces, pues queda demostrado que el CAFAE no ha sido ni nunca fue una remuneración. Incluso la disposición de CAFAE no va en función del titular del pliego, sino de lo que determina el Comité de Asistencia y Estímulo, ¿no? Comité Administrador del Fondo de Asistencia y Estímulo, CAFAE. Entonces, al no ser el CAFAE una remuneración, no podía ser considerado como formando parte de la pensión. Habrá quien diga, pero de todas maneras era permanente y lo percibían todos. Es cierto que era permanente, pero sujeto a condiciones, ¿no? Sí, si te quedas hasta tal hora, sí, si tienes tal o cual necesidad. Es por eso que la tercera conclusión a la que llega el colegiado es que el CAFAE o la bonificación por CAFAE, que recibe distintos nombres, asistencia, ayuda, estímulo, en fin, recibe distintos nombres, esta bonificación no forma parte de la pensión. En consecuencia, no debe ser otorgada a los pensionistas de la 2530 el concepto de CAFAE. Siguiente. Siguiente. El cuarto criterio está referido a la reposición de la ley 24041. Ingeniero, ¿qué tenemos acá? Tenemos que hacer una breve historia. Cuando se dicta el decreto legislativo 276 el año 84, se preveyó en su artículo 15 la existencia de trabajadores contratados, que no formaban parte de la carrera administrativa y que luego de 3 años podían incorporarse a esta carrera administrativa siempre y cuando hubiera una evaluación favorable y plaza presupuestada. Resulta que al año siguiente, poco antes de la conclusión del gobierno de ese entonces, se da la ley 24041, la cual establece que todo trabajador que haya superado el año ininterrumpido en labores, claro, en labores de naturaleza permanente, debía permanecer en el puesto y no ser removido, salvo la existencia de falta grave. Bueno, esto es así. Y esto originó muchas reposiciones y muchas demandas. Pero ¿qué sucedía? Encontrábamos una figura casi malévola. En muchas instituciones públicas se tenía que el trabajador llegaba a laborar hasta el 31 de diciembre, por ejemplo. Luego, bueno, el día 1 de diciembre es feriado, a veces caía un sábado, el día 2, el día 3 un domingo y el día lunes 4 y lo contrataban el 5. Es decir, se presentaban una serie de pequeñas interrupciones que hacían que se interpretase que nunca el trabajador llegaba a cumplir el año. Siempre comenzaba a partir del 5, del 6, hasta del 10. Y entonces estas interrupciones malévolas llevaban a pensar, equivocadamente por cierto, que el trabajador no había cumplido el año y por lo tanto no tenía derecho a ser repuesto, a la estabilidad. Es indudable que el trabajador que no cumple el año no podría haberse hecho beneficiario de esta ley. Sin embargo, lo que vemos es que todos estos casos a los que se refiere precedente son casos de interrupciones en que el propio Estado, el propio organismo público, sea municipio o gobierno regional o gobierno central, les hacía una suerte de ficción.
para dejarlos afuera a los trabajadores. Por ejemplo, llegaba el 31 de diciembre, terminaba su contrato y los estaba recontratando a partir del 8, del 10, del 5, del 15. Y como esto era así, cuando el trabajador reclamaba, había un vacío. O sea, no había la posibilidad de la continuidad. Y no existiendo la continuidad, pues la demanda se declaraba infundada. Hoy en día, la sala ha establecido como criterio que todas esas interrupciones, se habla de interrupciones pequeñas, o sea, 2 días, 5 días, 10 días, se puede pensar, no se ha puesto un tope, pero en una cantidad de días razonable, podría ser una de 15, no originan la solución de continuidad. Es decir, no pueden ser invocadas por el empleador, Estado, para decir no tienes derecho a los beneficios de la 24041. Si un trabajador cesa el 31 de diciembre y es recontratado el día 5, el día 6, el día 8, el día 10, ese trabajador estará amparado por esta ley. Claro, hoy en día el tema de la aplicación de esta ley también un poco va quedando de lado por el surgimiento de los famosos contratos CAS, ¿no? Ya no se contrata trabajadores por otro sistema más que por el CAS. Sin embargo, perdura aún la existencia de estos casos y eso nos lleva a que necesariamente hayamos tenido que definirlos como un caso emblemático que merecía un precedente vinculante de la sala. Y finalmente, el quinto precedente que tenemos en vigencia es el relativo a la bonificación del 30% para los trabajadores del Banco de la Nación. En realidad, este tema es un tema muy específico y que solo puede resultar interesante a los trabajadores del Banco de la Nación. Sin embargo, dada la concurrencia de estos casos, se aceptó considerarlo como un precedente. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué sucede? Los trabajadores del Banco de la Nación habían prestado servicios bajo el régimen público hasta la dación del decreto legislativo 339, que los cambia al régimen laboral de la actividad privada y les mantiene sus derechos que habían adquirido en el momento en que estaban en el régimen público. Pero también les otorga una bonificación del 30% que no la crea el 339, sino que ya existía desde la ley 11725, que era para los trabajadores privados. Esta ley, muy antigua, establecía que todos los trabajadores, en ese entonces, acuérdense, no había este tema de la seguridad social, el empleador era el que pagaba la pensión, entonces establecía que recibían una bonificación del 30%. Esta bonificación la pagaba el empleador, las pensiones las pagaba el empleador, y esa ley estableció que no era pensionable. Posteriormente, otra ley estableció el carácter pensionable, pero no para estos casos, sino para aquellos que habían alcanzado el derecho antes de la dación de la 11725. El tema llega como un problema de interpretación jurídica respecto a los trabajadores del Banco de la Nación, y como quiera que hoy en día estos trabajadores reclamaban un beneficio muy privativo, muy propio de trabajadores de régimen privado, y que la gran mayoría no lo tenían, se estableció que este beneficio de la ley 11725 no era pensionable. Y no lo podía hacer porque era un pago que, por cierto, hoy día ya no existe, está derogada la ley 11725, está derogada el 688 que lo reemplazó, pero en su origen era un pago propio de trabajadores privados, no era un pago para trabajadores públicos, y es más, se dio dentro de un contexto histórico en que era el empleador quien abonaba las pensiones. Entonces, este pago quedó descartado de formar parte de la remuneración de la pensión de los trabajadores del Banco de la Nación. Los casos deben ser muy pocos, quizás, pero no por ello menos importantes, toda vez que implicaba que tuvieras 30 años de servicios en el Banco de la Nación, y además desde el año
91 se derogó esta ley y posteriormente el año 95 la ley sustitutoria de la bonificación por tiempo de servicios. O sea que actualmente podrán haber algunos casos, pero estos casos no se van a seguir generando. Son casos que han quedado en el tiempo plasmados por ese cambio de régimen que tuvieron los trabajadores del Banco de la Nación. Estos son los 5 casos que hemos seleccionado como precedentes hasta el momento de hoy. Como ustedes verán, son casos propios del derecho laboral público. Todavía no existen casos seleccionados como precedente en materia previsional, pero se está trabajando en ello. También pensamos que estos precedentes pueden ser perfeccionados a partir de nuevas sentencias del Tribunal Constitucional o de alguna reforma legislativa que pueda interpretar o dar un nuevo sentido a los criterios que la Sala estableció en los precedentes. Eso puede ser lo que les puedo informar sobre los precedentes y muchas gracias.